Hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo. Con respecto a la visita de la Secretaria General de la Presidencia a la Embajada Francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente, ocurrido en las redes sociales, fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Y por supuesto a tu pregunta, digamos, efectivamente las relaciones con Francia están absolutamente intactas. Le hemos hecho varias preguntas de mínimo diferencia de criterios entre la Casa Rosada y la titular del Senado. ¿Hay reproches que constantemente haya diferencia de criterios, más allá de términos de libertades? No, pero eso no es así, eso es una conjetura tuya. En este caso, lo que dijo la vicepresidente de la Nación son palabras de la vicepresidente de la Nación, que no es la postura del gobierno. Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar suspensión de las elecciones. Y saldrían los gringos, saldría el malparido de Milei, saldría el Noboa a la derecha. Suspendan las elecciones. Yo les digo, estamos preparados, ¿verdad? De estas 683 pensiones, el 65%, o sea, prácticamente 2 de cada 3, fueron otorgadas en menos de 30 días, que cuando uno lo compara con el promedio que lleva un trámite de estas características, uno se queda sorprendido, porque efectivamente en promedio los trámites por este tipo de pensiones tardan cerca de 2 años, más allá de que el 90% de los pensionados se salteó la auditoría médica. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento, para que vean, con una particularidad, digamos, la radiografía del perro, por supuesto, pensión que le otorgaron, además decirles, tiene la cola del perrito. Y después, lo más importante, sigue bajando la inflación. Esto es la clave. Nosotros venimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos. Y para eso es fundamental cerrar todas las canillas monetarias. Yo lo dije desde el día 1. En 6 meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal. No hay más emisión, hay superávit comercial, hay superávit de cuenta corriente. Es una recuperación fenomenal. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. A ver si me pongo acá, porque estas frases son las que van a quedar, digamos, después que quedan en los hitos históricos. Van a tener que vender dólares para pagar impuestos. Fue una de las frases que tuiteó, ahora van a ver, anoche, tarde, como viene haciendo en los últimos días el ministro de Economía, Luis Caputo. La otra frase, también fuerte, fue la siguiente: los que están comprando dólares pensando que puede ser una buena inversión, los estoy previniendo que no va a pasar. Es decir, Caputo está en un modo, como en algún momento
inmortalizó un ex ministro de Economía: el que compra dólares pierde. Esta es la otra frase de Caputo. Pero vuelvo a la primera, que generó mucho ruido. Van a tener que vender dólares para pagar impuestos. Generó mucho ruido porque, ahora vamos a ver toda la saga. Bueno, si tenés que vender dólares para pagar impuestos, es decir, tenés que desahorrar, porque el argentino ahorra en dólares para pagar un flujo, algo corriente. Hay dos posibilidades. O los salarios están muy bajos y tu flujo, tus ingresos no te dan para pagar impuestos, que sería lo lógico, que con el ingreso corriente uno haga un gasto corriente, como es pagar un impuesto, y por eso hay que usar el stock de ahorros. O hay impuestos muy elevados. Sea como sea, digamos, es una frase desafortunada del ministro de Economía, porque él es el responsable de que los impuestos hoy estén en este nivel. Uno puede decir, bueno, la herencia, lo que dejó el gobierno anterior, es cierto, pero ¿cómo es esto de usar dólares para pagar impuestos? Fíjense cómo se llega, digamos, a esto. Anoche el ministro de Economía, que está en toda una batalla para negar que vaya a haber una devaluación, lo viene haciendo en las últimas 4 o 5 semanas, y viene diciendo que la Argentina se va a volver cada vez más cara en dólares. Esto es que el dólar va a bajar o que va a subir menos que la inflación hacia adelante, como ha ocurrido en los últimos 6 o 7 meses. La Argentina se va a volver más cara en dólares. Tuiteó esto a la noche. A ver si podemos poner el tuit de Caputo. Dijo Caputo en una discusión ahí con un tuitero: los pesos emitidos son por compra de dólares en el mercado oficial. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos, lo digo desde el primer entrevista, pero bueno, todavía hay algunos que no se convencen. La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. Sobre ese tuit, un economista en las redes le dijo a Caputo: pero bueno, esto que estoy diciendo, estás usando un ingreso corriente para... tenés que hacer un gasto corriente con tus ahorros. Literalmente dijiste, venderán los dólares para pagar impuestos. El dólar es un instrumento de ahorro. Entonces los impuestos son un flujo. Estás diciendo que tienen que desprenderse de activos para pagar gastos corrientes. Entonces, ahí sobre eso salieron también algunos ex libertarios como Carlos Rodríguez a decir, bueno, ¿y el que no tiene dólares, cómo hace para pagar los impuestos? Tiene que vender la televisión, tiene que vender la heladera, tiene que vender otros activos que tiene en la casa para pagar el flujo de los impuestos. Y Caputo respondió, y ya me voy a la discusión de cómo sigue esto, que lo que él quiere manifestar es que los que están hoy comprando dólares, pensando en que puede ser una buena inversión, los estoy previniendo. Eso no va a pasar. Está diciendo al revés, está diciendo vendan los dólares porque si no van a perder. Ya está Javier Timerman, que es un hombre del mercado financiero, uno de los que, no sé, ahora le vamos a preguntar, tal vez no la ve porque Caputo ha estado toda esta semana diciendo que hay un problema de comprensión de los mercados que no terminan de entender lo que está queriendo hacer. ¿Cómo interpretás esto? Y ahora vamos a hablar de la otra revelación de Caputo hoy, que es el tema de las reservas de oro del Banco Central, que Caputo confirma que se trasladaron muy probablemente a Londres. Reservas de oro del Banco Central, ¿para qué? Ahora vamos a discutirlo. ¿Cómo estás viendo esto? Van a tener que vender dólares para pagar impuestos. ¿Cómo interpretás? Yo creo que es una de esas frases que se dicen y se puede interpretar de 200 maneras de acuerdo a la intencionalidad de cada uno. Porque la contracara de lo que la mayoría interpretó, que es esta cosa negativa de usar los ahorros para pagar impuestos porque no tengo ingresos, etcétera, uno puede decir, la realidad es que el argentino, cuando tiene un peso extra, compra dólares y después los tiene que vender para diferentes cosas, porque si no, compra dólares y los vende después cuando necesita cambiar el auto, o cuando necesita irse de vacaciones, o
para muchas cosas. Yo lo que creo que quiso decir Caputo es, bueno, si tenés pesos y los vas a cambiar cada momento que adquirís unos pesos extra, después los vas a tener que vender para pagar impuestos y seguramente pierdas plata haciendo eso, porque el dólar tal vez se quede quieto y vos podías estar generando ingresos poniendo esos pesos a trabajar. Es más de lo mismo, ¿no? Me parece la frase que realmente perjudique o diga algo que no se ha dicho anteriormente. Lo dijo de otra manera, tal vez se expresó mal, pero no me parece que ese sea un punto de crítica. Voy a la otra frase, digamos, ¿no? Los que están comprando dólares los estoy previniendo. No, yo creo que de vuelta, me parece que los funcionarios están hablando demasiado en ese sentido. Me parece que cuando vos estás todo el día en la prensa, todos los días en los medios, es fácil decir algo que tal vez se interprete mal o que ya es como la frase esa de Pugliese, les hablé con el corazón. Y 50 años después seguimos recordándola. O el que apuesta al dólar pierde. O el que apuesta al dólar pierde. Y son frases que quedan. Ahora, ¿no? Yo lo que creo es que lo que dice Caputo es seguramente el dólar no suba mucho más y tenés la posibilidad de invertir en pesos, te conviene invertir en pesos. Creo que la gente va a decidir por su cuenta. Hay una historia en la Argentina y ese es el problema, ¿no? Pero me parece que son frases que tienen que ver con tratar de explicar un programa económico y que siempre terminan tomándose, o fuera, no fuera de contexto, pero literal, frases que tal vez sean solamente ejemplos para explicar un... Ahora te pregunto una cosa más de fondo, digamos. Vivimos una semana en la cual el gobierno dijo voy a intervenir en los dólares financieros. El gobierno tiene controlado el dólar oficial que está a 920 pesos y dijo voy a intervenir en los dólares financieros. Fíjense cómo cerró la semana los dólares financieros. Cerraron alrededor de 1.330 pesos los dólares financieros y 1.440 pesos el único dólar que supuestamente es libre, porque no se supone que a diferencia del gobierno anterior, Caputo no manda a las cuevas financieras, la gendarmería o manos amigas. Ese dólar está 10% arriba, digamos, 1.440 pesos, el dólar blue. 445, 450, está oscilando en esos valores. Y los dólares financieros cerraron más o menos estable en 1.330 según el instrumento que se use para calcular, o 1.340 esos dólares financieros. Que la semana anterior, antes de que dijeran voy a intervenir en esos mercados, estaban 100 pesos por arriba. Estos son los datos de Salvador Vitelli, que es un especialista del mercado financiero, que dice que, salvo el día de hoy, intervinieron alrededor de 110 millones de dólares en la brecha. Ahí están por día 30 millones, 50 millones en el mercado financiero para que esos dólares financieros no se vayan muy arriba de los 1.300 pesos. Y es un banco central que no tiene dólares. Es decir, los cálculos que están haciendo todos los economistas tiene menos 4.000 millones de dólares de reservas negativas. Hoy Arriazu dijo menos 6.000 millones de dólares de reservas porque hay un ítem que lo toma. Ahí ven las reservas del Banco Central, están en menos 4.000 millones de dólares. Massa había dejado menos 12.000, se llevó en un momento a cero, hubo pagos. Hoy el Banco Central vendió 106 millones de dólares, vendió hoy. Ayer vendió 60 millones de dólares. En el dólar oficial, Es decir, que no hay un problema con los pesos. Es un banco central que vende y retira peso del mercado, porque vende porque es un momento donde no tiene dólares y sabe que en estos meses va a estar vendiendo dólares. Y además interviene en el dólar de la brecha, hoy en 1.300 pesos. ¿Cómo ves esa dinámica? Bueno, hay dos... Los economistas generalmente cuando hacen un modelo económico, un plan económico, miran todas las variables, más o menos delinean ciertas políticas a seguir, pero hay dos cosas que los economistas cuando hacen un plan económico no ponderan, que es el tiempo y la volatilidad. Nosotros, los traders, sí, para nosotros el tiempo y la volatilidad, yo en política económica uso la palabra volatilidad, pero en realidad es credibilidad, pero en términos financieros es volatilidad. Entonces, yo creo que el gobierno está convencido que desde el punto de vista fundamental no hay razones por las cuales el dólar se aprecie, los dólares paralelos se aprecien, porque no están emitiendo, y repiten constantemente, no estamos emitiendo, no vamos a emitir, cerramos la canilla, solucionamos el tema de los puts, tenemos
superávit fiscal. Eventualmente esto se va a acomodar. Ahora, como no saben cuánto tiempo se va a necesitar para que esto se acomode, dicen, mientras tanto no podemos permitir que la incertidumbre de genere un dólar más alto. Genere un dólar más alto, entonces vamos a ir interviniendo. Es muy difícil, y por eso yo creo que es un error del gobierno estar todo el tiempo hablando, porque es muy difícil saber quién tiene razón. Si los fundamentals del gobierno, con todo lo que efectivamente han hecho y lograron, o si el mercado está demasiado nervioso y no confía en que esa acumulación de reservas va a llegar porque el año que viene hay vencimientos. Entonces ahora, por lo que estoy viendo, el gobierno está tratando de tranquilizar a los mercados con hechos concretos, como son poner la plata de los intereses del año que viene, los primeros pagos afuera, o por lo que estuve leyendo en las redes justo antes de venir para acá, lograr algunos repos, etcétera, etcétera. Ahora te voy a preguntar justamente qué se hace con el oro y por qué Caputo confirma que se lleva oro del Banco Central, se supone a Londres o a Basilea. ¿Por qué salieron los cargamentos de oro? El Banco Central tiene 4.700 millones de dólares en oro. Una parte son lingotes que están en la bóveda del Banco Central y al parecer una parte de ese oro físico se trasladó a un lugar que no especificó, pero muy probablemente sea Londres o Basilea. Y la otra que te voy a preguntar es si se puede dar lo que dice Caputo, que la Argentina va a estar más cara en dólares en los próximos 12 meses, cuando el Banco Central no tiene dólares. Digamos, este fenómeno raro de que la Argentina se vuelve cara en dólares sin dólares, o por lo menos sin dólares en el Banco Central. Pero ahora me la contestás. Está el móvil, está Diego de Nicolás. Diego. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos en la avenida Corrientes porque la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en estos días de vacaciones de invierno en un lugar con muchísima gente que va y viene, que está pasando las vacaciones de invierno. Y queremos charlar un poco con la gente y saber cómo se las está arreglando en estas vacaciones de invierno. A ver, acá viene una familia. Los voy a molestar un segundito. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde son? Pascanas, Córdoba. De Córdoba, bueno, de vacaciones de invierno en Buenos Aires. Vacaciones de invierno. Bueno, desde el punto de vista económico, ¿cómo se las están arreglando? Buscamos. Sí. Buscamos, pero se puede. ¿Están gastando plata o ahorrando contando el pesito? Y por la nena estamos gastamos. Sí, ¿vendiendo dólares o alguna? No, peso. Sí. Peso, bueno. ¿Y cómo están notando los precios? No, dentro de todo relativamente bien. Sí. No hay... Hay que buscar. ¿No se llevaron sorpresas? Hasta ahora no. ¿Yendo a comer afuera? ¿Yendo al cine? Un poco de todo. Cine no, pero bueno, comer afuera, buscándole la vuelta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que no hemos visto robos, esas cosas no lo hemos visto. Bastante así que tranquilo. sí, tranquilo, guardamos todo, pero tranquilo. Que disfruten las vacaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Maxi, así las familias viviendo la ciudad de Buenos Aires, una familia que agarramos al azar caminando por la avenida Corrientes. Hay mucha gente, poca gente, no se ve mucho desde acá. Y, a ver, había más gente a la tarde, ahora que ya se hizo de noche, con el quizás frío, sí. hay un poco menos, porque algunos se están metiendo en algún restaurante, algunos ya entraron a algún que otro teatro. Nos decían, ¿sabés que por ejemplo, ayer jueves fue un día de más cantidad de gente, hoy viernes quizás bajó un poquito, y esperan para el fin de semana quizás ya un movimiento mayor? Bien, gracias. Gracias, Diego de Nicolás. Bueno, hay una frase de último momento del presidente Milei. A ver, porque yo no termino de entenderlo. Sí. A ver, decime la frase. A ver. Mira, es una nota que acaba de dar en Neura, una plataforma digital. Vamos a hacer... Sí, decime cuál fue la frase. Hubo complicidad con el gobierno anterior, dijo Massa, Milei. Javier Milei. Respecto le preguntan por la relación con el Fondo Monetario Internacional y apunta de lleno contra Rodrigo Valdés, que es el jefe del hemisferio occidental del FMI, el hombre más importante para todas las Américas y el que sigue el caso argentino. Sí. Yo te leo textual lo que dijo el presidente Milei. Hubo complicidad con el gobierno anterior, avalaba, haciendo referencia a Valdés, avalaba todo lo que hacía Sergio Massa, dijo, bombas que dejaron plantadas para que exploten. No quiere, esto me parece lo más fuerte, más allá de lo de Massa que es secundario, no quiere que a Argentina le vaya bien. A Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés. Y que él habla directamente con Cristina Georgieva, que no, prácticamente ignorándolo a
a Rodrigo Valdés. Bueno, Milei que sale con los tapones de punta, esto no es novedad, ¿no? Ya sabíamos de estas tensiones con el jefe del Fondo Monetario Internacional, rescatando que están negociando y en buenos términos con Kristalina Georgieva, que es la número 1, pero cuestionando a una figura importante del fondo. A ver, ya a Rodrigo Valdés, Milei había dicho que era un zurdo, alguien que formaba del Foro de San Pablo, porque fue ministro de Economía de Bachelet, y salió el FMI a respaldarlo. Ahora lo que da a entender es que juega con Massa para desestabilizar al gobierno. Sí, textualmente lo dijo. Es decir, que le permitía todo a Massa y que ahora es muy estricto con el gobierno. ¿No? Pues, el otro día dijo que estaba Massa detrás del Banco Macro en la movida de la venta de 2 billones de pesos de puts, que dijo Milei eso es lo que había movido al mercado. Y ahora criticó a un hombre clave del FMI, que es este economista Rodrigo Valdés, muy respetado en Washington, pues parte del establishment de los organismos internacionales, de la academia, un hombre del MIT, digamos, muy conocido también en la academia norteamericana. ¿Cómo ves esto, digamos, donde evidentemente no se está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario? Vuelvo a repetir lo que dije al principio, me parece que dentro del gobierno deberían hablar menos, porque no sabes a quién está dirigido estos comentarios. Lo que sí sé, porque llegué a Estados Unidos en el año 82, hace muchísimo tiempo, y siempre he notado el apoyo que hay en las organizaciones en términos de la burocracia. La burocracia para los americanos es muy importante y es raro que se metan con la gente que está en el día a día de la gestión de un organismo. Con la línea. Con la línea, exacto, esa es la palabra, la línea. La línea es muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con la decisión. Por eso yo tampoco creo que un futuro gobierno de Trump, si es que llega, sea tanto más beneficioso para la Argentina, porque realmente creo que más allá de Trump o de quien sea, es la línea la que marca un rumbo. Pero no tiene injerencia... Para un segundo, Carlos, porque me está llamando el móvil y ahora vuelvo a la discusión que teníamos del tema del dólar. Me está llamando Alejandro Pueblas, que está en Goya, Corrientes. Alejandro. Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Y esta es la situación, ¿no? Un cordón policial por donde tendría que salir Maciel. Fuegos, eso de un lado. Hace un ratito se había puesto más peligroso, hubo enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo con los vecinos, que no quieren que estén estas personas acá, que quieren justicia y que reclaman por Logan. Y el cántico, ¿no? Vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Ahora, dentro de Fiscalía, si nos empezamos a poner un poco técnicos, te diría que hay muy pocas pruebas para tener detenidos a quienes tienen que estar detenidos por la desaparición de Logan. En este momento la situación acá está tranquila, a la espera de que Maciel salga por acá o que lo saquen por algún lugar. Y la gente perdió la paciencia, se cansó de impunidad, escuchó a Valdés que también dio una conferencia de prensa, avisó una hora antes que se iba a dar esa conferencia, no pudo llegar casi ningún medio. Y esta es la situación, es una tensa calma, Maxi, frente a lo que es el Juzgado Federal de Goya. ¿Sigue declarando Maciel, Ale? Sí, no sabemos si sigue declarando o están diagramando algún operativo para sacarlo. No tenemos esa información. Ahora, sí que se fueron atrasando las declaraciones acorde al nexo que tenía una con otra. La de Ramírez todavía no se dio a conocer a la prensa y obviamente la de Maciel tampoco. Sí todas las demás, que en todas es nombrado Maciel. No solamente como entorpeciendo la investigación. Se habla de que torturó y le pegó a Benítez, habla de que intentó entorpecer la investigación, de que un muy amigo de él, ex policía, era quien le informaba cosas y también entorpeció la investigación, que es Méndez, que ahora está detenido. O sea, la situación va creciendo. Ahora, se está buscando culpables. La justicia ahora no busca a Logan, ¿sí? Dejó de buscarlo a Logan. Lo que busca en esta fiscalía ahora son los culpables y saber bien qué es lo que pasó. Tal vez apuntaron a que alguno pueda dar algún dato sobre el paradero de Logan y por lo menos hasta ahora no hay nada los acusados dijeron de eso. No, y las pruebas que hay son muy pocas para mantener detenidas a estas personas. La indagatoria, las preguntas de la indagatoria dejan mucho que desear y la jueza confunde cosas claves en la acusación.
dice que Pérez Cayaba no estaban cuando Logan se había perdido, que ellos se van sin enterarse que Logan se había perdido. Y ellos sabían claramente. ¿Qué pasa? En su declaración indagatoria ellos dijeron, no, nosotros nos fuimos, no sabíamos. Ahí ganan tiempo. Incongruencias con una heladera, que una conservadora que ella la ve en un video en Chaco y confunde creyendo que estaba también en la casa. O sea, tiene horarios cambiados. La jueza, eso hay que decirlo, y también tiene situaciones cambiadas. Bien. Y eso llama poderosamente la atención, porque si bien Maxi le llega la causa de una manera de la justicia federal donde se hizo todo mal, de la justicia correntina donde se hizo todo mal, la justicia federal arrancó todo otra vez e igual hizo muchas cosas mal. Pero esta es la tensa calma frente al juzgado federal de Goya. Bien, Alejandro Puebla, gracias. Ahí seguimos con el móvil. Vuelvo, Javier Timerman, a lo que planteábamos antes. ¿Vos ves una salida virtuosa simplemente restringiendo los pesos en circulación, que obviamente también es forzar, digamos, una desinflación con una caída del nivel de actividad, y sin acumular dólares en el Banco Central, o en algún momento tienen que aparecer de algún lado los dólares? Exactamente, en algún momento los dólares tienen que aparecer, eso es lo que esperan muchos empresarios locales para invertir. Eso es lo que esperan los inversores para comprar los bonos y eso es lo que de alguna manera te va a ayudar a generar ese círculo virtuoso. ¿Qué cantidad de ingredientes tenés que poner en términos de bajar la inflación o no bajarla tanto, devaluar o no devaluar tanto, etcétera, para hacer una combinación que de alguna manera te refleje que vos estás haciendo un esfuerzo para bajar la inflación, pero por otro lado también te preocupa la acumulación de reservas? Para la mayoría de los inversores con los que yo hablo, el esfuerzo fiscal del gobierno es suficiente. El esfuerzo fiscal del gobierno, en cierto sentido, afuera lo miran de una manera bastante... Eso le da confianza. Les da bastante confianza. Yo creo que si bien al principio de la gestión o sea, al final del gobierno anterior y principios de esta gestión, el desafío para el gobierno era mostrar cierta credibilidad fiscal, porque siempre se decía que la Argentina nunca iba a ajustar, porque la calle, porque las huelgas, por lo que sea. Eso se dejó a un lado. Hoy en día celebran esa actitud del gobierno y creo que... ¿Y por qué cayeron esta semana los bonos? Claro, porque cayeron los bonos justamente por eso, porque me parece que el equilibrio entre esa lucha contra la inflación, con el ancla fiscal que el gobierno ha establecido y la acumulación de reservas, de alguna manera no tiene el mix ideal para los inversores y los inversores dicen, bueno, che, acá en 6 meses algo va a tener que pasar. El gobierno puede conseguir dinero del Fondo Monetario, puede conseguir dinero de multilaterales, puede hacer ripos, pero la realidad es que hoy en día el mercado se está enfocando cada día más en abran el cepo y vemos qué pasa. Esa es la actitud. Te dejo pendiente ahí la otra cuestión, ¿no? De qué tiene que generarse para que haya un clic de confianza y los que tienen dólares, los argentinos en el colchón, vuelquen esos dólares no para pagar impuestos, un gasto, sino para la construcción, para inversión, el campo venda más soja porque considera que hay una oportunidad. ¿Qué es lo que tiene que destrabar y que efectivamente vengan inversiones? ¿Qué es lo que falta para destrabar eso? O es a los palos, digamos, diciendo van a tener que vender los dólares porque si no, de hecho ya está ocurriendo, digamos. Bueno, la clase media no llega a fin de mes, vende los dólares, pero eso no mueve el amperímetro, digamos. Tenés un blanqueo ahora, Maxi. Bueno, por eso te lo dejo ahí dando vueltas. ¿Cuál es el clic que se tiene que dar? Hoy, si te preguntás a cualquiera, te va a decir, no, la apertura del cepo. Estaba escuchando, por ejemplo, Arriazu dice, si hubiesen abierto el cepo de una, hubiésemos ido a una hiperinflación. Otros te dicen, che, no abrís el cepo, te vas a quedar sin dólares y eventualmente fuiste porque te quedaste sin dólares, default, lo que sea. Entonces te das cuenta que no es una decisión simple de que si el cepo se abre ahora, cuándo se abre, cómo se abre, etcétera, etcétera. Yo creo que nadie lo sabe con exactitud las consecuencias del mismo. Pero la realidad es que creo que cuando uno decía, bueno, aprueben la ley base que vienen las inversiones, todas esas cosas ayudan, pero la realidad es que es difícil invertir en economías de baja productividad con cepo. Es como casi jaque mate, ¿no? Como una trampa. Milei dice con razón, porque yo en esto, y lo dije públicamente, yo creo que el problema de competitividad de la Argentina no es el tipo de cambio, sino son todas las restricciones que hay para la inversión, las restricciones laborales, etcétera, etcétera. Pero eso tarda muchísimo
en solucionarse. Son cuestiones de productividad que pueden tardar una década hasta que el inversor realmente las evalúa como tales. Hoy en día es el tipo de cambio, es lo que te va a llevar a que alguien diga, che, la Argentina en estos precios yo me meto, o la Argentina me da las garantías necesarias para que si yo hago una inversión voy a poder retirar el dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hoy hay demasiado foco en eso, en el tipo de cambio, y el gobierno va a necesitar discutir ese tema, porque es un tema que, como antes todo el mundo te hablaba de la capacidad de Argentina de generar sostenibilidad fiscal, hoy te hablan de cuántos dólares tenés en el Banco Central. ¿Qué capacidad tiene Argentina de generar dólares? Explícame esto, Caputo, reconociendo algo que había denunciado la bancaria, que había habido traslado de oro físico de la bóveda del Banco Central a Ezeiza y de ahí por British Airways, se supone a Londres, oro físico. Fíjense lo que decía Caputo. Hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo. Bueno, lo que dice, a mí me cuesta creer que la línea del Banco Central no sepa cómo se administra la reserva, ¿no?, de oro, los distintos activos que tiene el Banco Central. ¿Por qué imaginás que trasladan oro físico a, no sé, a Londres, por ejemplo? Yo creo que hay dos, o sea, no lo sé porque no fue muy claro en la explicación, se ve que no quiso decir exactamente cuál era la función. No me preocupa, te digo sinceramente, me parece que debe ser seguramente un acto administrativo. Cuando él habla de retorno, dice, es verdad, un inmueble uno lo tiene, es como tener plata en cuenta corriente, no te rinde nada. Ahora, vos con ese oro lo podés prestar, me imagino, a las entidades financieras que están short oro o que prestan ellos oro. O sea, se puede prestar ese oro y es un mercado totalmente... Se habla, y se habló también con el anterior gobierno, de poner el oro en garantía y sobre eso hacer un repo. Es decir, un préstamo a corto plazo a muy baja tasa, porque si no lo pagás te ejecutan el oro. Y para eso los bancos no quieren que el oro esté acá en el Tesoro de la Argentina, sino que esté en Londres. Porque para ejecutarlo en Argentina es un poquito más difícil. Claro, es lo otro que te iba a decir. Sí. O lo hacen para recibir un retorno prestando, o lo hacen para tenerlo como garantía para recibir fondos. Para recibir un préstamo. Ahora, ¿eso no es una señal un poquito de incertidumbre? ¿Estás desesperado por los dólares? Dólares frescos, digamos, que no tenés. Vuelvo a repetir, esto, o sea, realmente lo podés interpretar de varias maneras. Los dólares que hay en el Banco Central los contás todos los días. Claramente no se está acumulando reservas. Ahora, si vos decís, mirá, yo estoy dispuesto a poner mis dólares, mi oro para recibir dólares y con esos dólares pagarle a los acreedores, también está dando un signo de confianza. Realmente estamos ante una situación donde la Argentina tiene tan poca credibilidad, producto de una historia muy larga, y entonces es difícil saber exactamente si lo que vos vas a hacer en política económica o meramente en alguna actividad financiera te va a generar más confianza o más desconfianza. Entonces, claramente, y Milei lo dice en cada entrevista, ellos dicen, para nosotros respetar los contratos es lo más importante. Y yo creo que de eso se trata muchas de las movidas que están haciendo. Ahora, como dije al principio, hay ciertos tiempos. Es como el jugador que va al casino y le preguntan, ¿y cómo te fue? Dice, iba ganando hasta que me quedé sin fichas. O sea, te puede ir bárbaro, pero si te quedaste sin fichas... Javier Dion, gracias, como siempre muy amable. Bueno, atención, dos noticias que vienen de Estados Unidos. Está Adrián Sack, ya lo sumo para que pueda escucharla. Uno, parece que Biden no se baja. Parece que estaba por ahí y no se baja. Dos, Trump, fíjense, salió duro contra Bukele. Se le cruzaron los ídolos a Milei. Trump contra Bukele, mirá. Obviamente es la apuesta de Milei para llegar a un acuerdo con el fondo apenas llegue Trump a la presidencia, si llega en enero, ¿no? Cuando asuma, el 20 de enero. Pero ojo que va con una agenda bien norteamericana, ¿no? Y más allá de la amistad, bueno, será tan fácil, llega Trump, destraba todo y la Argentina tiene fondo fresco del FMI, es un interrogante. Tanda cortita y volvemos.
Bueno, atención, porque generó un gran revuelo un grupo de diputados de La Libertad Avanza que fue a visitar la cárcel de Ezeiza a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Y esto dijo el vocero presidencial esta mañana. El tema de los diputados, efectivamente es una agenda personal de los diputados, además de que, por supuesto, ni representan la totalidad del bloque, ni pertenecen al Poder Ejecutivo, digamos, es parte del Poder Legislativo. En ese marco entiendo que cada diputado que pide un traslado se le otorga independientemente de cuál sea el destino de ese traslado. Así que será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo y evaluar si efectivamente se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado de la Nación debe hacer o cómo debe actuar. Así que es un tema que nos excede, es un tema que nos excede. Nos excede, dice, ¿no? Evidentemente, para un gobierno que se enoja mucho cuando algunos de la oposición le critican que hay sectores negacionistas de los crímenes de la dictadura militar. Bueno, fue una agenda del gobierno en campaña también. No hubo una condena. Pero parece que no es un tema personal de los diputados. Esto que estamos viendo es el oficio judicial que hace un ratito nada más, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Pi, Daniel Obligado, que es el tribunal que juzgó y condenó los delitos cometidos en la ESMA, que es varios de los represores a los que los diputados fueron a visitar estuvieron en la ESMA, le envía un oficio a Patricia Bullrich como titular del Servicio Penitenciario Federal, de quien depende el Ministerio de Justicia, pidiéndole que le mande un informe sobre las circunstancias en las cuales se llevó esa visita a cabo. Le está pidiendo un informe el juez. Lo que me contaban es que el juez, que está a cargo de la ejecución de la pena, es decir, que los represores cumplan la pena, quiere saber si hay algún tipo de reclamo, algún tipo de planteo que se ha hecho que la justicia tenga que conocerlo. ¿Quiénes son los diputados que fueron? Ahí vemos el grupo de... Hay un grupo para mostrar, eran 9 o 10, no eran de los más... Son estos, no son de los más relevantes. Y generó un gran revuelo dentro del propio bloque porque había algunos que decían que los llevaron engañados. Bueno, cuando habla Adorni del traslado tiene que ver con que fueron con vehículos oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación. De hecho, después Adorni dice, bueno, si ustedes le preguntan, después ya se van a enterar que no fue una visita puntual, sino que fue una visita más amplia. Como queriendo decir, no fueron a ver a los represores, solamente, bueno, lo tendrán que explicar los diputados. Tal vez el más conocido es Montenegro, que durante un tiempo fue la mano derecha de Victoria Villarroel en la Cámara de senadores de la vicepresidenta, que de hecho Victoria Villarroel varias veces ha reivindicado que tienen que tener... ¿Y a qué represores fueron a ver? Estos 4 que estamos viendo acá, entre otros, por lo menos lo que ha trascendido, que si querés vemos una placa para entender quiénes son cada uno de estos represores. Uno de los más conocidos de los genocidas de la última dictadura militar, Alfredo Astiz, 72 años, condenado a prisión perpetua, fue el jefe de uno de los grupos de tarea de la ESMA y si querés como de las varias atrocidades que cometió Astiz fue el que se infiltró en el grupo de Madres de Plaza de Mayo y secuestró a la primera titular de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, que está desaparecida. Y otro caso emblemático fue el de las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, que le valió a Astiz en Francia una condena en ausencia. Por los juicios en ausencia, algo que también quiere instaurar ahora el gobierno de Javier Milei, que mandó un proyecto de ley al Congreso. Otro de los genocidas que los diputados fueron a visitar, Antonio Pernía, 77 años, también obviamente condenado a prisión perpetua. Con Astiz también formó parte de uno de los grupos de tarea de la ESMA. Y nuestra colega Miriam Lewin, que escribió un libro, lo calificó como uno de los más salvajes torturadores de la ESMA. Y 2 más, decías, a ver rápidamente pongamos... 2 más. Ricardo Cavallo, también de la ESMA, que tiene una situación, un caso particular. Lo descubrieron por una causa de corrupción en México y con eso fue extraditado. Y después Raúl Guglielminetti, militar de inteligencia. Hay detrás que la intención de que haya una revisión por parte de la justicia y le den prisión domiciliaria, una movida legislativa. A ver, esto es algo que en campaña La Libertad Avanza y sobre todo el Victoria Villarroel siempre ha planteado. Con esta visita que buscaron no se conoce porque tampoco se tiene la voz y la palabra de los diputados que fueron. Una línea, la rural, ya empezó la rural y va Caputo la semana que viene. Arrancó con todo, mucha presencia del gobierno, Maxi. Va a estar el presidente Milei en principio el domingo. Siempre el acto inaugural es el sábado.
lo corren al domingo para que pueda estar Milei. Seguramente va a estar el ministro de Economía también, Toto Caputo, bueno, Juan Paso, que lleva adelante toda la política agropecuaria, el nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, volvieron a los orígenes con el nombre, ¿no? Esto de bioeconomía parecía que era muy progre. ¿Anuncios? Mira, retenciones, si alguno está esperando retenciones, cero. Caputo dijo, no se van a olvídense. bajar ahora las retenciones. En absoluto. Sí. Están analizando alguna cosita para dar, pero muy lejos de lo que puede llegar a ser un anuncio ¿Y Milei va importante para el campo. Milei va en visita oficial, con discurso y todo incluido el domingo, pero no te extrañes. No este domingo, sino el que viene. El otro. Pero porque no te va a extrañes, Francia antes. Correcto. Que por ahí la semana que viene, entre viaje y viaje, se dé una vuelta más informal para visitar animales y tal. En la rural. Gracias, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y QR. Nosotros nos reencontramos, estamos complicados, nos reencontramos el lunes después del fin de semana. Chau, pásenla bien.